La caballería surgió en el siglo V, hace unos 1200 años aproximadamente, con la implementación de los caballos en los ejércitos de la nobleza que juraban lealtad a su gobernante. Cuando se habla de caballeros medievales, mucha gente piensa en los guerreros que siempre ven en las películas, jóvenes apuestos con armaduras de hierro que los cubren de pies a cabeza, con una bandera en la mano y una espada. Nada de esto es así, la realidad es mucho más mundana. La armadura incomodaba mucho a los caballeros. Usarla por bastante tiempo hacía que pelear fuese una tarea muy difícil. Al comienzo, la armadura solo cubría las partes más vulnerables del cuerpo del caballero, pero a partir del siglo XV comenzaron a crearse armaduras que cubrían todo el cuerpo en general. Estas protecciones fueron usadas por guerreros en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Uno de los valores más característicos de los caballeros era su nobleza. Los códigos de etiqueta y conducta en esa época eran muy estrictos. Un caballero tenía completamente prohibido hacerle daño a una mujer, por el contrario, siempre debía tratarla con respeto y protegerla de cualquier peligro. Tampoco se les permitía interactuar de ninguna manera con las personas que eran consideradas traidoras. Un caballero debía ayunar, abstenerse a las tentaciones y hacer donaciones a la iglesia. El comportamiento de los caballeros en las batallas cambiaba radicalmente. Muchos de ellos robaban y mataban sin piedad. Después de todo, los caballeros eran ante todo soldados, por lo que evitar la muerte era mucho más importante que mostrar su nobleza a los oponentes. Inicialmente, las justas eran una especie de entrenamiento previo a las batallas, que se practicaba en tiempos de guerra. Con el pasar del tiempo, las justas se convirtieron en un deporte, un evento social que se hizo bastante popular, ya que no había tantas guerras como antes. Ni un solo caballero entraba al campo de batalla sin armadura, que debía hacerse a medida y por encargo. Al comienzo, la armadura incluía un conjunto de ropa suave y una cota de malla. Con el tiempo fueron agregando tantos elementos blindados que la armadura pasó a ser completamente blindada. La calidad y resistencia de la armadura servían no solo para proteger la vida del caballero, sino también para definir su estatus social. Cuanto mejor era su armadura, más alta era la posición que ocupaba en la sociedad. La armadura incluía un gambesón, una cota de malla, un casco, hombreras, coderas, protección para las manos y protección para las piernas, escarpes, rodilleras, espinilleras. Todos los detalles se sujetaban a la ropa con cordones, correas o se hacían de cierta forma para que se ajustaran firmemente al cuerpo. Los caballeros primero se ponían el gambesón, hecho de varias capas de tela con un relleno suave. Luego, estas capas de tela se cosían y se les aplicaba una cera para fortalecerlas. Algunas veces se le agregaba a esta especie de jubón acolchado una cota de malla o pequeñas placas de metal para convertirlo en una protección completa para el pecho. En la antigua Roma usaban una cota de malla formada por anillos de metal. Esta cota de malla la utilizaban como protección principal o como armadura interior. También era popular llevar la siguiente combinación: gambesón, cota de malla y encima de la cota una armadura de placas. Todo este equipo era bastante pesado y limitaba en gran medida los movimientos del caballero. Tiempo después, los caballeros empezaron a usar armaduras completas hechas de placas de metal. El juego completo traía una coraza, hombreras, casco, brazales, guanteletes, quijotes, grebas y botas. Algunas veces los caballeros utilizaban una especie de atuendo que se usaba sobre la armadura y que los protegía contra el calor, el viento y la arena. Las espadas y las lanzas eran las armas más usadas por los caballeros. Las espadas rara vez se afilaban, ya que podían perder su forma por la armadura de los enemigos. Es por esto que los caballeros confiaban más en la fuerza física y manejaban a la espada como si se tratase de un hacha. Las lanzas de los caballeros eran enormes y pesadas, por lo que solo las usaban para atacar a los enemigos mientras galopaban a toda velocidad. Dado que los caballeros eran personas comunes, surge una pregunta bastante intrigante:
¿Cómo hacían sus necesidades los caballeros si siempre llevaban armadura? Existieron armaduras de torneo y de combate. Las armaduras de torneo tenían adornos y eran cinceladas, podían pesar hasta 50 kilogramos. Los caballeros se ponían estas armaduras con la ayuda de un escudero o un sirviente. Los caballeros eran muy ricos, por lo que verlos con sirvientes era algo muy común. Las armaduras tenían un costo alto, ya que todos los detalles se creaban a medida, teniendo en cuenta las características anatómicas del caballero. Armadura, armas, caballos, sirvientes, todo esto era bastante caro. Los caballeros eran considerados como una de las partes más importantes de cualquier ejército, por lo que los gobernantes se veían en la obligación de darles un buen sustento. Por esta misma razón, las personas de clase baja no podían comprar una armadura completa. La mayoría de las veces usaban una cota de malla simple o un casco. Los caballeros intentaban hacer todas sus necesidades antes de ponerse la armadura, ya que ésta se cerraba completamente. Si durante la competencia al caballero le daban ganas de ir al baño, entonces tenía que hacer todo directamente en la armadura. La armadura de combate era más ligera que la armadura de torneo. Esto hacía que el caballero tuviese más movilidad en el campo de batalla. En los combates largos los caballeros tenían que hacer sus necesidades en la armadura y nadie consideraba esto como un acto vergonzoso o humillante. En la Edad Media, se creía que esto era una ventaja, ya que se tenía la idea de que el olor a amoníaco repelía a los parásitos. Los caballeros hacían sus necesidades antes de batallar para que el tracto digestivo estuviera vacío y se pudiera evitar una sepsis en caso de recibir impactos en el estómago. Durante las cruzadas, los caballeros hacían sus necesidades en el camino, directamente en sus armaduras, por lo que muchos de ellos no llegaban con vida hasta el campo de batalla, sufriendo de agotamiento por no poder soportar tales cargas. Los caballeros luchaban a caballo, por lo que la parte baja de su armadura no se revestía con placas de metal. No se ponían pantalones encima de la ropa interior, sino un tipo de medias largas que se amarraban con cordones a la cintura. La zona íntima se cubría con una especie de calzoncillos que tenían la forma de una bolsa y que se ataba a las medias también con la ayuda de cordones. El caballero se colocaba su armadura de hierro después de ponerse los elementos mencionados anteriormente. Así pues, cuando los caballeros sentían las ganas de hacer de cuerpo, no tenían que quitarse todo, bastaba solamente con bajarse los calzoncillos. Tiempo después, los calzoncillos empezaron a cubrirse con una placa de metal, cuyas dimensiones eran mucho más grandes de lo habitual para brindar una mayor comodidad. Entre los siglos X y V y XV, cuando los caballeros estaban en su apogeo, no era posible hablar ni siquiera sobre la higiene. La gente vivía en condiciones insalubres, además, rara vez se bañaban. A lo largo de toda su vida, una persona se bañaba el cuerpo completo solo 3 veces, al nacer, antes del matrimonio y después de la muerte. La religión consideraba pecado contemplar el cuerpo propio al tomar un baño. Por esta razón, era común que las personas pobres e incluso ricas, incluyendo los reyes, tuviesen piojos y pulgas. Como resultado, la esperanza de vida en aquella época solía ser muy baja. En las ciudades medievales se arrojaban todo tipo de desechos a las calles. Había falta de higiene, pulgas y ratas, lo que condujo al desarrollo de enfermedades, incluida la peste. Esto también aplicaba para los caballeros. Todos tenían barba, no se bañaban por largos meses, no más de 3 veces al año. En ese momento, una epidemia de viruela azotó a toda Europa, por lo que los rostros de la mayoría de los caballeros a menudo quedaban desfigurados por las cicatrices que quedaban tras padecer esta enfermedad. Fueron los caballeros quienes difundieron la costumbre de bañarse en la Europa medieval, tomándola prestada de los sarracenos. No había dentistas, por lo que la boca era una de las zonas más dolorosas. Era difícil encontrar a un caballero de más de 30 años con dientes. Debajo de las armaduras vivían parásitos que los caballeros ni siquiera intentaban combatir.
Durante varios siglos, los caballeros fueron considerados como los guerreros más poderosos en los campos de batalla. Existía la creencia de que nadie era capaz de derrotarlos. Sin embargo, la invención de la ballesta en el siglo XI puso en riesgo su poder. Las flechas disparadas desde una ballesta eran capaces de perforar las armaduras de metal, por lo que los caballeros se convirtieron en el objetivo principal de los guerreros que las utilizaban. Los caballeros fueron vencidos tiempo más tarde cuando se inventaron las armas con pólvora. Desde el año 1560, la caballería dejó de ser oficialmente una parte fundamental de las fuerzas militares.